entonces en ese instante se derrumbará la gran Babilonia dentro de nosotros y quedará hecha ruina. Y los mercaderes del templo huirán, porque ya nuestro Cristo íntimo viene a salvarnos. Entonces se produce aquel gran evento cósmico de la negación y de la muerte del ego. Es decir, de la aniquilación de los agregados psicológicos, de la disolución del error dentro de nosotros. Y las tinieblas se alejan. Y entonces los cielos entran en gozo, en dicha, en un agape místico, porque alguien está despertando. Porque hay una esperanza en la humanidad de tantas tinieblas. Porque un arrepentido tocó la puerta del templo y dijo: perdonadme mis errores, mis pecados. Ya no puedo seguir así mi vida. Y entonces brillará en el azul celeste de esa bóveda celeste espiritual de la esperanza, la estrella que guiará nuestro destino. Y entonces comenzará el nacimiento de una nueva realidad dentro de nosotros, consciente totalmente. Y esto es algo salvador, pero esto es una batalla épica dentro de nosotros. Esto es un esfuerzo sostenido, un superesfuerzo constante, una negación de sí mismo. Esto no es teoría ni nada de eso, porque ya lo dijo en Proverbios Salomón: la sabiduría es dulce en el paladar y es amarga en el vientre. Y estas palabras son sabias, porque la teoría es muy bonita, es muy dulce, pero la sabiduría es amarga en el vientre. Él después dice y añade: quien añade sabiduría, dolor añade. Y esto es algo que hay que comprender, porque la sabiduría nos lleva a la felicidad y la felicidad nos lleva a la libertad. Entonces, como dije al principio, para poder trabajar sobre sí mismo, necesitamos ser libres nosotros, en nuestro interior. Es decir, no podemos ni debemos justificarnos, no podemos ni debemos condenarnos, simplemente vivir el instante libremente, sin prejuicios, sin convenciones, sin idealismo, sin abstracciones, sin creencias, libre de toda institucionalidad, libre de toda costumbre, libre de todo afán, libre, libre, libre. Y entonces el espíritu de la libertad nos hará libre y conoceremos la verdad. Entonces ya allí seremos conocedores, es decir, seríamos gnósticos, cristianos. Cuando digo gnóstico cristiano estoy hablando de los misterios de la cruz, porque aquel que empieza a despertar la conciencia verá directamente la manifestación crística en la vida, porque la vida existe y es porque la fuerza crística la hace posible expresándose en la fuerza, en la formación, en la configuración de ella a través del Espíritu Santo, por voluntad, imaginación y omnipotencia del Padre Creador, que es Padre Madre. Entonces aquí encontramos los misterios de la creación. Ahora quiero compartir con ustedes en adelante del programa algo interesante sobre los aspectos más profundos, Dios mediante, de esa sabiduría y para qué acontece dentro de nosotros ese espíritu de sabiduría. La sabiduría es un don mayor, es dentro de esos dones que el Espíritu de Dios nos da para gracia y para felicidad de todos, es maravillosa. El que habló más de ella es Salomón. Y él dice que el principio de la sabiduría está
en amar a Dios, en temerle, según sus palabras, y en evitar la maldad o el error. Ese es el principio de la sabiduría según Salomón. Ahora, hay una palabra interesante de Job 12:13. Dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Aquí está claro, no teológicamente solamente, de que en sí la inteligencia y la sabiduría son facultades del ser espiritual. No es una facultad humana. No. Que Dios nos las da para que nos humanicemos. Sí, eso es distinto. Pero su fuente no es el intelecto, no es la mente, no es un estudio convencional catedrático del mundo. No es del ojo. No. Es que Dios nos los aporta. Ahora, la sabiduría de Dios, cuando es aportada por el Espíritu Santo, como don, como fruto del Espíritu, y que se expresa a través de la conciencia, y la conciencia la hace manifiesta a la mente o al cilindro correspondiente de nuestro organismo psicofísico, incluyendo la palabra, entonces deviene el poder. Es decir, la capacidad de ejecutar, de ejercer. Entonces vemos que el poder es conferido directamente por una cognición interna. El poder no es, dijéramos, una delegación por un estatuto, por una credencial, por una postulación. No. En este mundo sí, y en estos tiempos sí. Pero de eso no estoy hablando del poder del poder. Aquel que es divinamente humano y es humanamente divino. Aquel que deviene de la sabiduría y que nos llena de dicha, de gozo y de prosperidad y de paz. Te doy amor, en el cual está contenido todo el sumo de la sabiduría, dijo Hermes Trismegisto. Y esto es maravilloso porque la sabiduría vale más que el oro y que la plata. Dice Job 28:18, no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Job 38:36, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Entonces, fíjense ustedes el espacio donde ubica, dijéramos, psicoanatómicamente o desde el punto de vista antropológico en su funcionalidad nerviosa, la sabiduría. Nosotros pensamos que la sabiduría deviene de la mente. No, deviene del corazón a nivel metafórico. Entonces, cuando se comprenda que el corazón en su multiplicidad dimensional hay un templo y que en ese templo hay lo real, es decir, opera y vive nuestra vida, es decir, nuestro espíritu, de allí emana la sabiduría. Por eso el amor contiene la sabiduría. Añade y dice, ¿y quién dio el espíritu? Inteligencia. Entonces la inteligencia sí deviene de la unión entre el don espiritual, causal y mental, netamente a la luz de la dimensionalidad del espíritu, en sus procesos abstractivos, originarios,